primeramente tengan muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Para la clase de este día vamos a llevar a cabo un refuerzo académico referente a la parte teórica que estuvimos abordando en la clase pasada. En ese sentido, vamos a realizar lo que es esta actividad, esta dinámica, con base al juego de quien quiere ser millonario. Vamos a ver lo que es las opciones de respuesta y así también vamos a analizar cada uno de los casos que están dentro de lo que es la línea de preguntas correspondientes a la parte teórica que desarrollamos en la sesión pasada. Así que vamos a iniciar con la presentación del juego de este día. Vamos a iniciar analizando la primera pregunta, en la cual nos plantea una serie de opciones de respuesta. Para quienes se van integrando, vamos a ir analizando cada pregunta y por favor, me brinda lo que es su opción de respuesta para que de esa manera avancemos en cada una de las preguntas. Tenemos en el caso de la primera pregunta, nos dice lo siguiente: es un fenómeno natural producido por ciertos gases de la atmósfera. Tenemos la opción A, que es la radiación, la opción B, el efecto invernadero, la opción C, la temperatura y la opción D, la atmósfera terrestre. Con base a la pregunta, ¿cuál consideramos que es la respuesta? Para quienes vamos ingresando, analizando la pregunta, Vladimir Mejía y así también Abraham Navarro, ¿cuál consideran que es la respuesta correcta de esta pregunta? La cual nos plantea de que es un fenómeno natural producido por ciertos gases de la atmósfera. ¿Cuál será la respuesta? ¿Será acaso la A, radiación? ¿La B, el efecto invernadero? ¿La C, que es correspondiente a la temperatura? ¿O la opción D, que es la atmósfera terrestre? ¿Cuál es su opción de respuesta? Podemos compartirla en el chat o habilitando su micrófono. Muy bien, nos dice Vladimir Mejía, el efecto invernadero. Muy bien, ya tenemos una opción de respuesta, la B. Abraham, ¿cuál es su opción de respuesta? Tenemos la opción A, radiación, opción B, el efecto invernadero, opción C, la temperatura y opción D, la atmósfera terrestre. Muy bien, vamos a ver si en efecto es la opción B que mencionó su compañero. Excelente, muy bien. Y es la opción correcta, el efecto invernadero. Ya que en el caso de la radiación no era la opción correcta, ya que no está directamente relacionado a los fenómenos naturales propiamente, sino que permite mantener los ciclos de la naturaleza. Así también teníamos la siguiente opción, que era la temperatura, que tampoco era la opción correcta debido a que es un efecto de la radiación. Y la atmósfera terrestre tampoco era la opción correcta, ya que está basado principalmente y se forma a partir de lo que son de gases. Sin embargo, cuando hay una acumulación de dióxido de carbono, vamos a llamarlo efecto invernadero. Vamos a pasar a la siguiente pregunta para seguir avanzando. Esta pregunta nos hace alusión a lo siguiente. ¿Cuál es la causa principal del cambio climático? Tenemos la opción A, la ganadería, la opción B, la radiación solar,
La opción C, el dióxido de carbono. Y la opción D, la deforestación. ¿Cuál consideran que es la respuesta correcta? ¿Cuál es la causa principal del cambio climático? ¿Será la opción A, la ganadería? La opción B, la radiación solar. La opción C, el dióxido de carbono. O la opción D, la deforestación. Si me brindan sus opciones, Vladimir Mejía y Abraham Navarro, podemos hacerlo en el chat o habilitando su micrófono. ¿Cuál es su opción de respuesta? ¿Cuál es la causa principal del cambio climático? Dióxido de carbono. Muy bien. Vladimir nos dice la opción C. Muy bien. Vamos a ver si en efecto es la opción C. La vamos a marcar. ¡Ay! Y no era la opción correcta. En el caso del dióxido de carbono, sino de que era la deforestación, debido a que en ese sentido la tala de árboles genera en el planeta Tierra lo que es pérdida vegetativa y por ende aumenta lo que es la acumulación de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, y por ende esa era la correcta. Vamos a pasar a la pregunta 3 para seguir avanzando. Nos dice, ¿por qué se produce el debilitamiento de la capa de ozono? El ozono se encuentra en lo más alto de la atmósfera, tiene la naturaleza de, en cierta manera, desviar la cantidad de luz solar que no necesita el planeta Tierra y cierta cantidad ingresa libremente a su interior. ¿Cuál será el debilitamiento de la capa de ozono? ¿Por qué se produce? Tenemos la opción A, por la población humana, la opción B, por el calentamiento global, la opción C, por los GI, y la opción D, por la atmósfera. ¿Cuál es su opción de respuesta? ¿Por qué se produce el debilitamiento de la capa de ozono? ¿Será por la población humana? ¿Será por el calentamiento global? ¿Será por los GI, que son gases de efecto invernadero? ¿O será por la atmósfera? Muy bien, Vladimir ya nos dio su respuesta, calentamiento global. Abraham, si me dice su opción de respuesta, por favor. Calentamiento global. Muy bien, calentamiento global. Vamos a verificar si en efecto era la correcta. ¡Ay! Y no era la correcta, ya que el calentamiento global es producto del efecto invernadero. Y la respuesta era los GI. Los GI son gases de efecto invernadero. ¿Y qué sucede con los GI? Pues atrapan mayor cantidad de calor. Y en ese sentido dañan el ozono que hay en la atmósfera. Asimismo, en el caso de la atmósfera está constituida por gases, aparte de los GI que suelen ser nocivos para la atmósfera, y la población humana no está directamente relacionado al debilitamiento de la capa de ozono. ¡Ay! Como hablamos, los GI era la respuesta correcta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta para seguir avanzando. ¿Cómo afecta el albedo planetario en el clima de nuestro planeta? Decíamos en la clase de que el albedo planetario es la tasa de reflexión de la luz solar de regreso al espacio. Y en ese sentido, esa tasa era directamente proporcional a la cantidad de luz que podía absorber lo que es la superficie de la Tierra. ¿A qué se deberá o qué efectos puede tener el albedo planetario en el clima? ¿Acaso será la opción A, la contaminación? La opción B, en el ciclo de la lluvia, la opción C, en la cantidad de calor, o la opción D, en los GI, gases de efecto invernadero. ¿Cómo afectará en el clima? Solo para
hacer la descomposición de la pregunta, aspectos importantes de la pregunta, el albedo planetario y el clima, para que lo tomemos muy en cuenta en la opción de respuesta. ¿Cuáles son sus opciones de respuesta? Si acertamos más de 4 preguntas correctas, vamos a tener un punto adicional para nuestras notas, solo para tomar en consideración su participación y su asistencia a clases. ¿Cuál es su opción de respuesta? ¿Cómo afecta el albedo planetario al clima del planeta Tierra? ¿Acaso provoca contaminación? ¿El ciclo de la lluvia? ¿Acaso la opción C en la cantidad de calor? ¿O la opción D en los GI? Vladimir y Abraham, ¿cuáles son sus opciones? Si me las dicen, por favor. Muy bien, gracias Vladimir. Cantidad de calor, tenemos una opción de respuesta. Vamos a analizar a ver si es la opción correcta. Vamos a marcar la opción C. ¡Ay! Y no era la correcta, ya que en el caso de la cantidad de calor se debe principalmente a la variabilidad que produce el efecto invernadero. Lo que cambia lo que es el albedo planetario a nivel de ciclos es el ciclo de la lluvia. Y en ese sentido, permítanme. Y en ese sentido, en el caso del ciclo de la lluvia, permítanme, vamos a regresar a la pregunta. Como les mencionaba, ya vamos a continuar retroalimentando. En el caso del ciclo de la lluvia, está directamente relacionado a cambios en cuanto al patrón de lluvia dentro de lo que son las diferentes regiones. Por ende, no está directamente relacionado a esa parte de lo que es el clima del planeta Tierra y por ende podemos decir de que no forma parte de los efectos que puede ocasionar lo que es ese fenómeno en particular. Ya vamos a avanzar, permítanme. Y como les mencionaba, estamos acá en esta pregunta 4. En el caso del ciclo de la lluvia, es el principalmente afectado por lo que corresponde al albedo planetario. Por ende, en el caso del ciclo de la lluvia, varía por lo que es la cantidad de luz solar y eso es lo que sale principalmente afectado. Por eso, en el caso de la contaminación, no está involucrado directamente en factores de cambio del clima, sino que el albedo planetario. Permítanme que tengo inconvenientes con esta cuestión. Permítanme, chicos. Ya vamos a proseguir.
Como estábamos en la pregunta 4, y en efecto era el ciclo de la lluvia, como habíamos mencionado. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Vamos a pasar a la última pregunta. A la pregunta 5. Vamos a continuar con la pregunta 5. Disculpen ese inconveniente. Bueno, tenemos acá la pregunta 5. Nos dice, ¿cuál concepto se relaciona mejor al cambio climático? ¿Cuál consideran que puede sintetizar o esquematizar todo lo que hemos visto en cuanto a la parte teórica del contenido? ¿Acaso será el concepto de transformación engloba mejor la parte del cambio climático, la variabilidad, la desertización o lo meteorológico, según lo que vimos en la clase? ¿Cuál concepto engloba mejor lo que es el cambio climático? ¿Será transformación? ¿Será variabilidad, que lo podemos tomar en cuenta como una variación de un cierto patrón? ¿La desertización o lo meteorológico? ¿Cuál será lo que es la definición que caracteriza mejor el cambio climático? ¿Cuáles son sus opciones de respuesta? ¿Acaso la opción A, transformación? ¿La opción B, variabilidad? ¿La opción C, desertización? ¿O la opción D, meteorológico? Ya que te recordar de que el cambio climático es producido por el efecto invernadero. Y decíamos de que en el caso del cambio climático se debe principalmente por los GI. Por ende, ese cambio dentro de lo que es los GI dan como resultante lo que es este fenómeno en particular, que hace referencia prácticamente a la variación de un patrón en cuanto al tiempo. Por ejemplo, en un lugar que era fresco antes, ahora será caluroso, para poner más ampliado lo que es la perspectiva. ¿Cuál es su opción de respuesta? ¿Cuál concepto engloba mejor al cambio climático? ¿Será transformación? ¿Será variabilidad? ¿Será desertización o meteorológico? Vladimir Mejía y Abraham Navarro, ¿cuáles son sus opciones de respuesta? ¿Cuál concepto consideran que relaciona mejor al cambio climático? Opciones de respuesta, me la printan por favor. De la pregunta 5. ¿Cuál concepto relaciona mejor al cambio climático? ¿Será la transformación? ¿Será la variabilidad? ¿Será la desertización o lo meteorológico? Muy bien, tenemos la opción de respuesta de Abraham. La opción D, meteorológico. Muy bien. Vladimir, su opción de respuesta. Y también me brinda su opción de respuesta Helen respecto a esta pregunta. ¿Cuál consideran que es la respuesta? ¿Cuál concepto relaciona mejor al cambio climático? Muy bien, meteorológico también nos dice Vladimir. Excelente. Vamos a ver si es la opción correcta, meteorológico. ¡Ay! Y no era la opción correcta, ya que en ese sentido, el cambio climático se relaciona mejor con el concepto de variabilidad, que significa
de que el patrón de lluvia y así también el patrón meteorológico de una zona geográfica en particular va a cambiar. Si en un lugar era fresco, pues en cuestión de unos años será más caluroso. Y así también las lluvias que antes caían durante una semana caerán en el transcurso de unas horas. Pues todo ese tipo de cambio en el clima lo vamos a llamar cambio climático y por ende no era meteorológico. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos dice por qué se produce naturalmente el efecto invernadero. ¿Acaso será por la contaminación, por la deforestación, la opción B, la opción C por la radiación solar o la opción D por el albedo planetario? ¿Por qué se produce naturalmente el efecto invernadero? Según lo que vimos en la clase, ¿por qué se produce? Muy bien, Abraham nos dice por la deforestación. Opción B, excelente. Helen, su opción de respuesta y así también Vladimir. Muy bien, vamos a ver si en verdad es la opción correcta. Vamos a analizarla, a ver. Y en ese sentido, en el caso del efecto invernadero, es producido por la radiación solar. La deforestación produce el cambio climático. Sin embargo, la radiación solar, cuando aumenta la tasa de albedo, va a generar lo que es una mayor absorción de calor por parte de la superficie de la Tierra. Y en ese sentido ocasiona este problema del efecto invernadero, que es generado por la radiación que proviene de nuestro Sol. En el caso de la contaminación, no genera directamente el efecto invernadero, y el albedo planetario, que es una tasa de reflexión que está directamente relacionado a la radiación del Sol. ¡Ay! Como hablábamos, teníamos la opción correcta respectivamente. Vamos a pasar a la pregunta 7. Solo estamos a una pregunta para finalizar con esta trivia educativa. La pregunta 7 nos dice cuál es la semejanza entre un invernadero y la atmósfera del planeta Tierra. Esta parte de las preguntas que estuvimos viendo en la clase del día de ayer, en la retroalimentación. Si me dicen, por favor, su opción de respuesta, ¿acaso será la opción A, el consumo de combustibles? La opción B, variaciones de la vida. La opción C, variaciones de temperatura. O la opción D, la energía del sol. ¿Cuáles son sus opciones de respuesta? Helen Barahona, Abraham Navarro, Vladimir Mejía. Si me dicen sus opciones de respuesta. ¿Cuál es la semejanza o el parecido entre un invernadero y la atmósfera? ¿Será acaso el consumo de combustibles, variaciones de la vida, variaciones de temperatura o la energía del sol? Muy bien, Vladimir y Helen nos dicen la opción C. Vamos a analizar a ver si es la opción C respectivamente. Muy bien, excelente. Y era la opción correcta. Excelente. Ya que en ese sentido, las variaciones de temperatura son debidas directamente a este efecto invernadero, que funciona muy parecido a lo que es el invernadero que utilizan los agricultores para proteger sus cultivos. Por eso, en el caso de la opción A, el consumo de combustibles no es ningún parecido entre ambos aspectos, tanto el planeta y un invernadero. Variaciones de la vida sí existen en ambos elementos, sin embargo, es muy diferente debido a las variaciones de temperatura y la energía del sol que permite generar toda la riqueza de la vida. Vamos a pasar a la última pregunta de esta trivia educativa. Tenemos la cuestión: ¿qué elemento ha propiciado durante millones de años la vida en el planeta Tierra? ¿Será la opción A, la atmósfera?
La opción B, el efecto invernadero. La opción C, la radiación. O la opción D, la temperatura. La Muy bien. Abraham nos dice la opción A. Vladimir y Helen, ¿cuál es su opción de respuesta? Muy bien, también comparten la misma opción de respuesta. Vamos a ver si la A es la correcta. Y en efecto, era la correcta. Muy bien, muchas felicidades. Hemos llegado a la parte de finalización de lo que es esta trivia educativa, referente a la clase que estuvimos abordando anteriormente, en la cual exploramos los fenómenos que afectan directamente al cambio climático, así también los factores que producen el efecto invernadero, y en ese sentido hemos explorado directamente a partir de la trivia cómo podemos definir y clasificar cada uno de los aspectos que constituyen la problemática ambiental y ecológica de nuestro planeta Tierra. Si hay dudas o preguntas o algún aporte o comentario, lo podemos hacer en este momento, ya que con ello vamos a dar por cerrada la clase este día. Si está todo claro, por favor me confirmen en el chat y de esa manera vamos a cerrar la sesión de este día. Solo recordándole a los estudiantes que están trabajando proyectos en el área de ciencias naturales que hoy es la fecha de entrega de proyectos. Por favor, seamos puntuales con entrega, ya que para el día de mañana mi persona tiene que enviarlo ya al proceso de evaluación. Si se pasa el día viernes la entrega de su proyecto, tristemente ya no lo voy a poder recibir, ya que las fechas ya están puntualizadas y programadas para que las respetemos. Así que, por favor. Se puede, profe. ¿Cómo? Dígame, por favor. Temprano se puede. A primera hora del viernes se puede todavía. Sí, temprano me la pueden enviar aún el proyecto el viernes. A más tardar, para poner una hora en específico, a las 10 de la mañana. De ahí ya no recibo porque debo de generar la carpeta y me lo han pedido temprano, lo que es el envío para lo que es su posterior evaluación. Muy bien, con esa indicación nos vamos a quedar con la clase de este día. Muchas gracias por su asistencia. Asimismo, agradeciendo a los que estuvieron participantes desde el inicio en cuanto a esta dinámica de aprendizajes. Y así también espero verlos en las últimas semanas de clase. Que tengan un feliz día, cuídense mucho y nos vemos hasta una próxima sesión. Buen día.